Marcelo, se acabó la presentación, te escuchamos atentamente. Gracias. No, gracias a vos, al contrario. Bueno, un placer. Lo que espero es aportar algún trazo de actuación práctica para los colegas, porque en realidad los temas están tratados profusamente en la doctrina, en autores de toda talla, por supuesto, y en rigor el nuevo código trajo algunos aires nuevos en algunos de estos temas, pero en líneas generales se mantiene lo que venía siendo doctrina y jurisprudencia más o menos concordante, con algún volantazo de último momento en obligaciones en moneda extranjera, que ya sabemos, y bueno, charlaremos del asunto. Bueno, vamos a ver. Vamos a algunos trazos, digamos, la idea sería boleto, seña, reserva, más o menos comparar un poco ahí y meter obligaciones en moneda extranjera vinculada al tema, ¿sí? Vamos a empezar, insisto, con algunas cosas, vuelvo a lo mismo, voy a sacrificar a lo mejor algún fundamento teórico en aras de la cuestión práctica. No quiero ir tanto a lo que me parece a mí que es, sino a lo mejor a lo que piensa la mayoría, por dónde está la jurisprudencia y la doctrina, y qué hacer nosotros para nuestra función de instrumentadores de contratos, lograr lo que las partes nos requieren dentro de lo jurídicamente posible. Bueno, primera cuestión, con el boleto. Siempre fue una figura esquiva, y con lo cual es mucho más fácil decir lo que el boleto no es. Entonces empecemos por eso. Lo que es, lo discutimos un poco, y me voy a dedicar poco más de un minuto a eso, pero lo que no es lo tenemos claro, no es título suficiente, no es justo título, no es título putativo, que hoy en el código lamentablemente no está con esa terminología, pero el concepto se conserva. Es decir, que al no ser nada de todo esto, un señor que tiene un boleto de compraventa, como comprador, claro, y que está poseyendo un inmueble, por el solo hecho de tener boleto de compraventa, pase el tiempo que pase, no se hace dueño. Él se va a hacer dueño porque está 20 años poseyendo, con o sin boleto de compraventa. Entonces, ese punto es fundamental. Ni hablar que no son tampoco 10 años, no es justo título, ya lo sabemos. Así que tampoco me importa para los 20, me da algún indicio por ahí en algún artículo que presumo la posesión desde esa fecha, bueno, macanudo, pero en rigor yo estoy 20 años poseyendo el inmueble y lo adquiero por eso, sin el boleto. Entonces, eso es lo que no es. Hasta ahí todos de acuerdo. En lo que es, estamos en una discusión enorme y yo quiero ir a las consecuencias prácticas, que es lo que más me interesa. Ya sabemos que el boleto es un contrato, de esto no hay duda. Después vemos si preliminar, preparatorio, definitivo, lo que quiera. Contrato es, fuera la idea de que no es, con la definición del código de hoy, del 957, también con Vélez, con el 1137, claramente es contrato. Ahora, la discusión verdadera está en si es contrato de compraventa o es un contrato que obliga a hacer contrato de compraventa con el nombre que te guste, preliminar, preparatorio, promesa. Más allá de lo que piense, que después lo cuento, pero es anecdótico, tenemos que tener en claro algo. Hace medio siglo que en la jurisprudencia es cada vez más consistente la tesis que dice que es un contrato de compraventa. Esto nos podrá parecer bueno o malo, pero no lo podemos ignorar. Y en la doctrina, cada vez es más consistente también. Lo que ocurre es que, claro, la diferencia es según donde lea, porque yo me leo autores de reales y en general son más proclives a negarle ese carácter. Leo autores de contratos y son más proclives a concedérselo. Proclives, hay tesis distintas, obviamente. Sí, sí. Quiero ir a las consecuencias prácticas, que es lo que me interesa. Y no puedo ocultar que esta vez estoy de acuerdo con la tesis mayoritaria. Muchas veces no lo estoy. Acá sí, creo que con el articulado viejo y nuevo, yo no tengo dudas que es un contrato de compraventa. ¿Hay contradicción en el código? Claro, sí, también la había en el otro. Es más grave en este nuevo porque se supone que los autores consideraron todas estas décadas de discusión. Pero bueno, ya charlaremos. Lo cierto es que esto tiene una consecuencia fundamental. Si es contrato de compraventa, permite que cualquiera de las partes demande a la otra el cumplimiento de las prestaciones propias de la compraventa. Primera cuestión. Entonces, por ejemplo, el comprador podría demandar la escrituración, pero también la entrega, porque son ambas derivaciones de ese contrato. Y vendedor podría reclamar entrega, porque también es una obligación para el comprador recibirla. Yo no la quiero tener y todo el riesgo, la entrego. Y la escrituración. Y por supuesto el pago del precio. Si no fuera contrato de compraventa, si fuera contrato que obliga a, con cualquiera de las variantes de matices que hay ahí, con autores de renombre, yo no lo niego, la consecuencia sería que primero puedo demandar la escrituración. Y una vez que demando la escritura, demando el resto. Ahora, ¿por qué no tenemos que ir por ese sendero, aunque alguien doctrinariamente creyera que esto es así? Creo que hay que atender una realidad. Primero, la jurisprudencia, ¿dónde se orienta? Es muy difícil encontrar un fallo que diga esto.
que diga que no es un contrato de compraventa y que primero demande escritura y después demande el registro. Y después hay otros dos argumentos que son muy importantes para que el escribano se quede tranquilo en la explicación que le hace a los requirentes del efecto que tiene. El primero es que para que realmente esté un contrato nulo por su forma, como dicen varios, tenemos que tener un contrato que lo que dijera es que A le transmite a título de venta a B el dominio. Yo en mi vida vi un boleto que diga eso. Eso sí sería nulo por su forma. Eso sería el 1018, que alguien pretende otorgar la transmisión. Nunca hay eso. Lo que nosotros decimos es que A se obliga a transmitirle el dominio a B mediante el otorgamiento de la tradición en tal fecha y el otorgamiento de la escritura en tal fecha, coincidentes o no. Y además, la otra parte se obliga a pagarle precio. Así que, ¿qué vamos a decir? Que un juez en ese contrato va a decir que hay, primero, que demandar la escrituración. Si el contrato decía que el mismo día de la escrituración hay que pagar y hay que entregar. Entonces no tiene sentido. Ese sendero ya está agotado por el producto. Así que acá tenemos en claro lo que van a decir los jueces, lo más probable. Y la segunda de las consecuencias que vienen de esta idea es que eludimos la aplicación tan temida del plazo de un año que a raíz de los artículos 994, 5 y 6 del Código está prevista para los contratos preliminares. Dato no menor. Ese dato es muy importante, ¿no? Ahí tenemos uno. Los artículos, te cambiaron los artículos, pero te los seguís acordando. Bueno, a ver, este código tiene menos artículos, pero llegó artículos más largos, así que nos mintieron bastante. Tenés razón. Esto que decía Vélez en 3 artículos lo dijimos en 1, sí, pero es 5 veces más largo, así que yo le conozco poco mérito. Aprovecho esta diferencia que muy bien realizás sobre el articulado para hacer notar, porque no lo voy a poder ocultar, los que me conocen ya lo saben, yo soy de los que cree que el código que tenemos vigente, de todas las variantes de proyectos que tuvimos, es por lejos el peor, por lejos, por paliza. Tendríamos que haber elegido otro distinto, posiblemente, o hacer reforma parcial, posiblemente. ¿Pero por qué? Porque creo que entre las múltiples características que tiene, hay una descollante, que justamente afecta a temas como este, y es la ambigüedad, la imprecisión, la inconsecuencia, la inconsistencia. Entonces, encontramos que un código que debió haber sido categórico está plagado de imprecisiones, y nos obliga a hacer algunas piruetas como estas que tenemos que hacer acá. Y acá, no, en este tema en particular, se nota mucho. Bien, entonces, eludimos el plazo de un año al que están sometidas las promesas de celebrar un contrato, que para colmo de males, en esos contratos preliminares, si queremos buscarle alguna vuelta para decir que el plazo de un año se aplica a los contratos de opción, que son la otra vertiente de los contratos preliminares, encontramos un valladar. Y es que cuando el código habla del plazo, dice a las promesas previstas en esta parte. Entonces, justamente, si tenemos que aplicar el plazo de un año a una de las dos especies de contratos preliminares, la tenemos que aplicar a la promesa de celebrar un contrato. O sea que si dijéramos que el boleto es la promesa de celebrar un contrato, insisto, tesis absolutamente minoritaria, nos encontraríamos con que no podemos evitar el plazo del año. Algunos han buscado decir que el año se podría contar desde un momento posterior. No podemos prolongarlo más, pero podemos decir que se empieza a contar dentro de 6 meses, porque estamos a condición suspensiva. Pero nos encontramos con otro valladar, y es que si el plazo es de caducidad, para modificar plazo de caducidad se requiere permisión legal. Y en algún caso la tenemos, pero en este no la tenemos. Conclusión. Si dijéramos que es la promesa de celebrar un contrato, no podemos escapar al plazo de un año. Y el plazo de un año sabemos que en muchos casos, contradice la práctica negocial. El inmueble que se vende desde el pozo, con un boleto, y que se posterga los premios, la construcción. ¿Qué vamos a decir? ¿Que al año se termina? Muy difícil. Si fuera la consecuencia de la naturaleza jurídica, bien, sería lo que habría que asumir, por malo que fuera. Creo que no. Creo que nos podemos enrolar en la tesis claramente que dice que es un contrato de compraventa. Ahora bien, también hay que decir que esta tesis de que no es un contrato de compraventa se sugirió en el inicio del código incluso por un sector del propio notariado. Creo que se terminó la discusión, y ahí ya por eso nos podemos quedar tranquilos en los consejos a los requirentes, a partir de la primera Jornada Nacional de Derecho Civil que se hizo con el nuevo código, que fue precisamente en el 2015 en Bahía Blanca, en octubre, los 2 meses de vigencia del código, y ahí
se dijo por unanimidad que no se le aplicaba el plazo de un año porque no era un contrato preliminar. Primó lo que no era sorpresa para nadie, la tesis que venía primando desde antes. Y acá me pongo en pie en profesor de contratos, porque la mayoría dice eso, no en profesor de reales, que es mi incumbencia profesional académica docente más vieja, porque ahí la mayoría cree que no es un contrato de compraventa. En este caso, disiento respetuosamente. Superado ese tema y tenido en la práctica, tenemos que entender también que el boleto, y creo que esta es parte de la cuestión práctica, el boleto, no por la forma, sino por el fondo, porque esa es otra de las ideas. Dice, a ver, no es justo título porque tiene un defecto de forma. No, no es justo título porque tiene un defecto de causa, no de forma. Porque si el boleto lo hago por escritura pública, ¿qué me van a decir? ¿Que no es boleto? No, en el notariado nunca le llamamos boleto por la forma. Lo que pasa es que el 99% son por instrumento privado. Pero si yo hago el mismo texto en una escritura, ¿qué me van a decir? ¿Que es un título suficiente? Yo estoy diciendo, Juan se obliga a transmitir el dominio escritural en tal fecha. Entonces, ¿qué vamos a decir ahí? ¿Que es un contrato preliminar? No, evidentemente es boleto por la causa, por el fondo, no por la forma. Cuando lo hacemos con un poder especial irrevocable, en la misma escritura, por ejemplo. Alguien va a decir, entonces el poder especial irrevocable, ¿para qué está? Si transmitió el dominio ahora. No, claramente el boleto de compraventa es boleto de compraventa por su fondo y no por su fondo. Ahora, sabedores del efecto que tiene, que es, como vemos, muy impactante, porque permite exigir la escrituración, la entrega, el pago del precio, vamos a comparar y separar de la seña de la reserva, con el que se puede confundir. Vamos a empezar con la reserva. Nosotros tenemos un artículo en contratos de compraventa que reitera lo que decía el contrato de compraventa de Vélez, también, que era, mire, si usted al contrato le llama de compraventa, pero le pone otro contenido, no es de compraventa. Bueno, el nuevo código lo dice igual. ¿Y está mal? Sí, está mal por incompleto, porque estaba mal en Vélez también. ¿Por qué? Y claramente, porque eso no es para compraventa, es para todos. Si yo le llamo leasing y le doy otro contenido, no es leasing. Bueno, entonces, si yo le llamo reserva, y lo que tengo de contenido es un boleto de compraventa, es un boleto de compraventa, no es una reserva. Punto. Por lo tanto, primera precaución, la jurisprudencia está plagada de casos en los cuales a las reservas, llamadas reservas, le da el efecto de un boleto de compraventa. Es decir, le permite al comprador reclamar escritura y al vendedor reclamar precio. Lo que pasa es que para que exista compraventa, ¿qué nos hace falta? Bueno, la cosa y el precio, los elementos esenciales específicos, además de los esenciales genéricos. Y también llamó la atención que esto es señalado por algunos de los autores del código. Esto es lo sorprendente. Cuando los autores del código tienen que comunicar en sus respectivos libros contrato preliminar, es muy común que digan, por ejemplo, Lorenzetti, muy adecuadamente, entiendo, dice, el boleto de compraventa no es un contrato preliminar, es un contrato de compraventa definitivo. En cambio, cuando comentan los autores de la parte de familia, que hicieron la parte de familia del código, a los efectos, por ejemplo, del 470 del asentimiento, que habla de contratos preliminares, o incluso para algún autor de los provisorios, dice, claramente está incorporado ahí el boleto de compraventa. Bueno, entonces, si los autores del código no se pusieron de acuerdo en qué querían decir, es obvio que va a haber una discusión. Ahora, el código tiene buenos argumentos para seguir por ese sendero y separarlo de la reserva. Pensemos que la sección 8, cuando habla de compraventa, alude al boleto de compraventa, dentro del contrato de compraventa. Claro. Y le llama comprador, vendedor, adquirente por contrato por boleto de compraventa. Te interrumpo, perdón, te hago una pregunta. ¿Tenés conocimiento, existe jurisprudencia acerca de cómo lo consideraron los jueces? ¿Con nuevo código? Con nuevo código escasísima. ¿Por qué? Porque todo lo que se debatió era vinculado a, por ejemplo, obligación de pago en moneda extranjera. Exacto. O a casos fortuitos, fuerza mayor. Y yo no tengo dudas del motivo de esto. Es porque nadie se anima a discutir, ningún vendedor se le ocurre decir, yo no firmé un contrato de compraventa, firmé un boleto que primero me demanden escrituración. Señalar una cosa de esas es perder en costas también. Claramente le diría al señor, hace medio siglo que no lo discutimos, y el nuevo código no valió. Así que, por eso digo
no hay que preocuparse por ese lado. Bien, importante. ¿Qué pasa con la reserva? Si fuera una reserva de verdad, está muy claro, es un contrato por el cual el vendedor te obliga a mantener el inmueble fuera del ámbito del tráfico jurídico para venderlo a otra persona, esperando a que el comprador decida comprarlo. Si se arrepiente, a diferencia de la seña, se le tiene que devolver la reserva. Entonces, es un contrato innominado, entraría dentro del 970 del código, porque lamentablemente tantas alternativas contractuales que previó el código, acertadamente previstas, no sé si el contenido es adecuado, contratos preliminares, contratos de opción y promesa, pacto de preferencia, contrato sujeto a conformidad, todas estas variantes no tuvieron la reserva de por medio. Pero bueno, digamos que el acuerdo jurisprudencial es consistente. Si realmente digo que es una reserva, tiene que quedar claro que el vendedor, el supuesto vendedor, para cuando se concierte el contrato, debe abstenerse de realizar la venta a otra persona distinta. Pero eso sí, tenemos que entender el efecto que tiene. Porque si se obliga a esto e incumple, lo único que va a haber es una acción de daños del comprador. Pero de ninguna manera va a poder afectar a quien le compra a ese vendedor. Es decir, carece de eficacia real. ¿Por qué? Porque el código tiene un artículo un poco mal ubicado a mi modo de ver, pero muy práctico para esto, que es el 1582. Está en la fianza. Dentro de fianza. Dice, no es fianza, pero da lugar a acción por incumplimiento y de daños. Bueno, después hay que hacer un juego ahí. Aquella obligación que asume una persona de mantener o de variar una situación de hecho o de derecho. Lo colocan en fianza porque es el caso habitual del señor que viene y dice, tengo este inmueble y me obligo a no venderlo en garantía de este contrato de alquiler. Bueno, eso no es una fianza, técnicamente, lo sabemos. El señor lo puede vender al inmueble. Pero es esta misma circunstancia que se quiso reflejar. Entonces, yo creo que entraría ahí la obligación que asume el vendedor. Es decir, si lo vende y le incumple la reserva, le deberá indemnizar al comprador, pero claramente la venta, ignorando la reserva, es válida. Entonces, suma atención y advertir a los requirentes que si quieren hacer una reserva, si es que intervenimos antes que la inmobiliaria, porque en general llegamos sobre el asunto cocinado, ojo porque muchas veces la llamada reserva no es tal, es un boleto, y permite demandar la escrituración. Separado este tema, vamos con la seña, para trazar ahí un paralelo que nos permita actuar en la práctica. Bueno, con la seña pasa algo parecido. En primer lugar, es bastante habitual que escuchemos que digan, voy a firmar una seña, por ejemplo. No quiero firmar un boleto, quiero firmar una seña. Y bueno, en rigor de verdad, la naturaleza jurídica que asume eso que firma no es una seña como tal. ¿Por qué? Porque la seña es accesoria de un contrato. Es decir que voy a firmar una seña es como decir, voy a firmar una evicción y vicios ocultos. O voy a firmar un asentimiento. Pero usted firma una renuncia o una ampliación de la obligación de saneamiento, usted firma un asentimiento respecto de un acto, usted firma una seña respecto de un acto. La seña es un pacto accesorio. Así que, cuando yo digo, y lo rotulo, le pongo seña, en rigor de verdad estoy haciendo un contrato. Tendremos que ver cuál. Cuidado, porque casi siempre lo que estoy haciendo es un boleto de compraventa. Lo que tenemos que hacer es aclararlo. Lo que le suelen poner el nombre seña es porque quieren evitar los efectos del boleto de compraventa. Entonces, hay que aclarar qué queremos, más que el rótulo. Vuelvo a lo mismo. Ponerle nombre, bautizarlo, no cambia naturaleza jurídica. Es decir, que no se va a calificar por el nombre, sino por lo que dice, que tiene que decir específicamente. Exacto, a ver, esto en el Código Nuevo está en el 1127 en compraventa, indebidamente ubicado, tan indebidamente como en Vélez, porque no es para compraventa, pero es para todo, está claro. Incluso Vélez lo decía en la nota, este código que no tiene notas, pero está claro que es el mismo concepto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si yo digo seña y nada más, no estoy diciendo nada. Yo voy a decir, le pago a Ezequiel 20.000 en concepto de seña, por la venta de tal inmueble. Si digo eso y le llamo seña de título, es lo mismo, eso es un boleto de compraventa. Entonces, me meto en el capítulo de seña, en aspectos prácticos. Primer tema, ya sabemos que ahora la seña es confirmatoria, no es más penitencial como era antes. Es decir, ¿se acuerdan que antes si yo decía que entregaba una cantidad en concepto de seña, el antes, ¿entiendes? Código Vélez, esa cantidad no era confirmatoria, es decir, me permitía a mí arrepentirme.
Exacto. Perdía lo entregado, y si se arrepentía en otra parte, devolvía el doble. Otro tanto de su valor, decía Vélez. Bueno, ahora cambió. Ahora siguió las aguas de la famosa comercialización del derecho civil. ¿Cómo es ahora? Bueno, ahora esta supuesta seña es, seña, no supuesta seña, es confirmatoria. Si yo no digo nada, al revés, se supone que no me permite arrepentirme. Hay incumplimiento. Y una aclaración de nombres, que alguno me preguntó, ¿por qué pusiste este nombre? ¿No te diste cuenta que cambió? Claro, en el código le llaman señal. Vélez le llamaba seña, señal o arras. Claro, los autores del código, de las tres denominaciones, eligieron la peor. Porque arras no la usa nadie, pero nadie duda que no hay otra cosa que no sea esto. Seña era la que usábamos todos. Señal no la usaba nadie tampoco, y encima se confunde con marcas y señales. Y para colmo de males, en el 1059, el primer artículo que lo trata dice de la señal o arras. O sea, justo usan las dos que no usa nadie. Tienes un contrato una vez inmobiliario, que es en donde más se utiliza, llamándole señal o arras. Ridículo. Un libro de Risolía, buenísimo, que era Las arras en el derecho del Código Civil argentino, del 60, un libro espectacular, fue uno de los pocos lugares donde con el nombre de arras se definió un instituto. Es una designación mala. Por eso le llamo señal como le seguimos llamando en la cerca. El nombre técnico ahora es señal. No confundir con la marca y señal. Dicho esto, primera cuestión de la señal de lo que nos importa. Se debe entregar dinero o bienes muebles, distintos al dinero. Los autores del código usan mala terminología porque el dinero también es cosa, eso lo vamos a recordar. Y algo que no dice, pero que no hay dudas, es que es indivisible. Es decir, si lo entregamos dos compradores, y uno dice yo quiero escriturar mis 50 y el vendedor y el otro dice yo no quiero, el vendedor no puede tener un poco y un poco, no está obligado a escriturar un 50, está obligado a escriturar solo el 100. Entonces, si es confirmatoria, porque no dijimos nada, están obligados a escriturar ambos. El otro está incumpliendo, no puede ser un 50, salvo que, insisto, el vendedor aceptara escriturar un 50. O si fueran dos vendedores, y el comprador fuera el que entregara la seña, y uno quisiera y otro no, y el comprador aceptara comprar un 50. Si no, obliga de manera indivisible. Luego, otro factor interesante con la seña. A diferencia de lo que ocurre en el código, que todos los contratos son consensuales, la seña es real. Es muy curioso. Todavía exige, para que exista, la entrega. No puede haber seña prometida. Seña existe cuando entrego. Ese factor se ha pasado un poco por alto en los autores, pero debe considerarse. Existe seña porque lo entrego. Está claro que si quiero que sea penitencial, lo tengo que decir, pero la famosa cláusula de que se entrega como seña y a cuenta del precio, ahora se ratifica en un mismo sentido, no hay un poco y un poco. Porque como la seña es confirmatoria, si yo pongo esa cláusula que está mal denominada, necesariamente estoy volcándole un principio de cumplimiento del contrato. Es decir que, como empecé a cumplir el contrato, ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Sobre todo porque además dije que fue como principio de ejecución o a cuenta de precio. O sea, hoy la seña como tal, por sí sola mencionada, no permite arrepentir. Si quiero arrepentirme, lo puedo hacer, pero lo tengo que decir. Bien, ¿qué otro tema acá con la seña? Bien, ¿qué es el principio de ejecución del contrato? Si llego a hacer una seña penitencial, si llego a hacer una seña al estilo de la vieja usanza que permite arrepentirse, que algunas veces la usábamos así. No era lo más habitual, pero la usábamos así. Bueno, hay que tener en cuenta que, si bien en abstracto permite arrepentirse hasta que haya principio de ejecución. Entonces, ¿qué es el principio de ejecución? Ahí mucho no puedo decir. ¿Por qué? Y porque todo es jurisprudencia. O sea, yo puedo explicarles a las partes qué consideramos principio de ejecución en función de los fallos. Por ejemplo, la intimación de cumplimiento anular de la Constitución en Mura. Eso desde ya. Pero bastante menos. Por ejemplo, la entrega de la documentación al escribano. Cuando nosotros nos traen solo el boleto, digo nos traen porque lamentablemente lo solemos ver ya hecho y entonces padecemos estas inconsecuencias. Bueno, ahí todavía no hay principio de ejecución. Pero cuando me traen algo más de documentación,
Ahí pareciera que sí. Incluso hay algún fallo que dice que la sola entrega del boleto es principio de ejecución, ¿eh? Te iba a decir, sí. También, sí, Pero la entrega del título de escritura original está en consagrada eso como un principio de ejecución ni hablar. casi Es clásico. exacto. Clásico. Lo mismo, ahora que la gente se habitúa a consultarnos más frecuentemente por mensaje de texto, WhatsApp, correo electrónico, antes era el llamado por teléfono. Entonces, hablabas con la persona 3 veces antes de la escritura y le veías una. Ahora, no la ves ninguna porque no quiere venir, le tenés que forzar a que venga, pero te han mandado 200 mensajes en el medio. ¿Cuándo está? ¿Qué pasa? ¿Cuánto sale? Bueno, ojo, porque todo eso es principio de ejecución. Por supuesto, está siempre la cuestión de la prueba, ¿verdad? Pero separado que sea, cuando tengamos por auténtico que provino de tal teléfono, con las pericias informáticas mediante, si este señor no niega que mandó este mensaje, perfecto. Eso que usted le dijo al escribano, por ejemplo, indíqueme si el estudio de títulos arrojó que no hay defectos, es un principio de ejecución. Entonces, atención si le hacemos penitencial, si expresamente decimos que permite arrepentirse, ¿sí? Prometí alguna idea de la redacción. Supongamos que queremos que la seña permita arrepentirse, y que por eso a esto que estamos firmando le llamamos seña, con el propósito de evitar que obligue a cumplir. Bueno, no le llame seña porque está mintiendo, porque seña es una cláusula. Estamos haciendo las cosas hechas y derechas, esto es un boleto de compraventa, genial. Llámele como es, pero clave que se entrega tal monto en concepto de seña, y aclarando, permitiendo arrepentirse, en calidad penitencial, permite el arrepentimiento, no es frase sacramental. Es más, el nombre de penitencial o confirmatoria no es legislativo hoy, es un nombre doctrinario. Lo llamamos penitencial como diciendo cuál es la penitencia, nada más. Claro. Y está claro para el código que si lo que entrego es de la misma especie que la contraprestación de quien entrega, cuando se confirma forma parte del precio. Es lo habitual en inmuebles, ¿sí? Sí, los ejemplos de los autores son que si yo entrego bolsas de trigo y el precio es en dinero, está claro que las bolsas de trigo no son parte del precio, me tienen que ser restituidas. Pero mientras tanto, si fuera de la misma especie, que es lo habitual, va a formar parte del precio. Efectivamente lo que entregue va a formar parte del precio. Bien, también tenemos claro que ahora el código dice que hay que devolver la seña doblada de parte del vendedor si se arrepiente de la parte que lo recibe. Bueno, está claro lo que quiere decir. Quiere decir lo mismo que Vélez. Lo que pasa es que Vélez lo redactó mejor. Otro tanto de su valor. Tienes que devolver el doble. Solo hago una aclaración que no va a tener éxito jurisprudencial, estimo, pero hay quien dice que cuando dice devolver doblada, es que debo devolver la cantidad que me entregaron, y me arrepiento yo, que soy, por ejemplo, el vendedor, más el doble. Es decir, si me entregaron 1.000, yo no tendría que devolver 2.000, sino que tendría que devolver 3.000. Tendría que devolver 1.000 más el doble de lo que me entregaron, o sea, 2.000. Esta idea es absolutamente aislada, no ha recibido acuerdo doctrinario, así que más allá de las resbaladas del código en este sentido, vayamos por el sendero correcto y entendamos lo que la mayoría, que creo que es la lectura teleológica del artículo, la lectura finalista, y digamos que lo que hay que devolver es el doble, si se arrepiente quien recibe. Bien. Pasamos a moneda extranjera, ¿te parece? Me parece bien. Un poco. Dale, después cualquier cosa me preguntás y ampliamos. Bueno, vamos a separar algo. Acá doy por sentadas muchas cosas que tenemos en claro. La evolución histórica del tema de nuestra moneda, que era en principio nominalista, que dejó de serlo, la 23928 de convertibilidad, esa historia no la voy a repetir, la conocemos, no tiene demasiado interés. Ahora, también tenemos presente que la idea original del código, cuando era proyecto, era mantener lo que teníamos en ese sentido. Es decir, yo me obligué a pagar $10.000 y el acreedor me puede exigir $10.000. Si yo quiero ofrecerle en pesos el equivalente a $10.000 a la conversión que se me antoje, el acreedor tiene derecho a decir no. Por supuesto que también tiene derecho a decir sí, pero ya lo elige el acreedor. Exacto. Ese era el proyecto original. En las sucesivas etapas de las vicisitudes, casi todas lamentablemente políticas y no jurídicas que tuvo el código para llegar a ser código,
se incorporó al artículo 765 del Código esa fatídica oración final que trastoca toda esta idea. Porque más allá del acierto o desacierto que haya tenido esa idea, no puedo ocultar que me parece un desatino descomunal lo que intentaron hacer. Creo que no lo lograron, por eso la doctrina se congratula de haber amortiguado ese golpe, pero hay que hacer un esfuerzo hermenéutico interesante para lograr esto. Lo que procuraron parece claro. Parece que quisieron volver a una suerte de Código de Vélez 617, del Código de Vélez de 1871, época en la que ni siquiera existía la caja de conversión, que la creó el gran Carlos Pellegrini, nada que ver. Una época en la cual no podemos hablar de una vicisitud financiera argentina como la que corren por estos tiempos. Entonces, acertado no Vélez, que era un experto en economía, hay que decirlo, uno de los primeros profesores de la asignatura en Argentina, cuando tenía 26 años, ¿no? Ella conocía muchos estos factores. Lo cierto es que esa idea primitiva que tuvieron quienes incorporaron esta reforma del 765 hubo algún fracaso. Vamos a ver qué es lo que quisieron decir. Lo que quisieron decir es, cristalizando, encapsulando la última frase, es: si se obligó el deudor a pagar en moneda extranjera, puede elegir pagar esa cantidad en un monto equivalente de la moneda argentina. Esto que pretendieron implicaba decir una suerte de contradicción con lo que aparece en el artículo siguiente, 766. ¿Por qué? Porque todo esto empieza diciendo, mire que si se obligó en moneda que no es de curso legal, dice el 765 con esta incorporación, se va a considerar que es una obligación de dar cantidades de cosas. Y por eso el deudor podrá después entregar en pesos, para decir nosotros en criollo. Varios problemas. El primero, los autores de esta reforma no se dieron cuenta que el código no regula en ningún lado la obligación de dar cantidades de cosas. Con ese nombre no está, con lo cual cayó en saco roto. Como si el propio código proyectado en sí mismo no estuviera plagado de contradicciones, porque lo está, a los reformadores se le ocurre agregar una, no menor. Entonces, con este agregado, colisionan con medio código. Por varios motivos. Vamos a la práctica y cómo lo solucionamos en parchamos. Tenemos artículos por todos lados que nos dan a entender que la obligación asumida de pagar en moneda extranjera, de hacer en moneda que no es de curso legal, es una obligación de dar sumas de dinero, pese a que diga dar cantidad de cosas. ¿Por qué? Bueno, dejo la profundidad de las argumentaciones porque acá buscamos lo práctico, pero apuntando al 772, que tiene tratadas las obligaciones de valor, retratando una intención doctrinaria y jurisprudencial muy marcada, ya Espot en sus viejos tiempos apuntaba a esta distinción, y por supuesto, algún autor, bueno, el voto de jueza Fontás en 1952 es el clásico que empezó con esto, hablan de las obligaciones de valor, y pareciera que por la primera parte del 772 y por el 766, quien se obligó a pagar dólares, para poner el ejemplo cotidiano, debe pagar dólares, pese a que el 765 parece decir lo contrario. Entre otros motivos, por ejemplo, por el principio de identidad del pago, que estaba en Vélez y está ahora. Exacto. Ahora bien, sin meterme todavía en qué podemos decir, que eso en 3 minutos ya lo voy a decir, qué podemos decir en el boleto, empiezo por aclarar algo. 2 factores fundamentales para tranquilidad de quienes tienen que implementar esto. Digo tranquilidad porque, claro, viene el acreedor a decir, escribano, yo hago el contrato siempre y cuando pueda decir algo que a mí me garantice que voy a recibir dólares. Lo primero es que para ciertos contratos no modificaron los artículos y por ser parte especial priman sobre esta regla general. Hay varios bancarios, pero voy al que me importa mucho por la práctica notarial, el mutuo. El contrato de mutuo tiene 2 artículos, el 1525 el primero y el 1527 el segundo, que dejan en claro que debo devolver la misma cantidad y calidad de lo entregado. No la misma cosa, no este billete, sino valor equivalente a este billete. Ahora, ¿por qué lo del mutuo no se debe considerar modificado? Claramente, porque si hay una regla general, esta puede ser una regla especial. A tal punto que, muy curiosamente, metodológicamente queda mejor ahora. En el fondo es un desastre, claro, pero metodológicamente mejor. ¿Por qué? Porque si esos principios ya estaban en el proyecto
en su texto original de 765, repetirlo en el mutuo no tenía sentido. Era una redundancia. No dañaba porque no era contradicción, era redundancia. Pero, insisto, repetía el concepto general. Ahora que esa pauta general cambió por el texto del 765, el del mutuo, el del contrato bancario, 1390, por ejemplo, 1405 y demás, priman por sobre la regla genérica. Así que, conclusión, si yo hago un mutuo en dólares sin ninguna necesidad de aclarar nada, el deudor está obligado a devolver dólares. Bien. Pero eso para el contrato del mutuo. Le hace hipotecas. Me voy ahora a boleto de compraventa. O si Ahí quieren, a escritura de compraventa. Claro. Ahí no tenemos un artículo que me lo diga. Entonces, ahí entramos con la segunda pauta que dije, que nos amortigua este efecto negativo. La primera la comenté, el hecho de que hay reglas especiales para ciertos contratos, pero no para compraventa. Acá tenemos que buscar la otra pauta. Y más allá del acierto de las conclusiones doctrinarias, que creo que efectivamente así es, estas mismas jornadas nacionales de derecho civil de 2015, las de Bahía Blanca, señalaron que por una mayoría muy contundente, bueno, una parte fue mayoría y otra unanimidad, no importa, no quiero hacer la disección ahora de las deudas de valor que hicieron una diferencia creo acertada, señalaron que la facultad que se le otorga al deudor por el 765, esta de decir yo pago en pesos, es una facultad renunciable, no es de orden público. Bien. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero es porque en ningún lado dice que sea orden público, dice puede liberarse pagando, puede. El segundo es que estamos en materia de derechos personales, 962 del Código, cuando hay un contrato podemos cambiar más o menos lo que se nos antoje mientras no contraríe moral, orden público, buenas costumbres, y acá no aparece afectado. Y además, porque por este juego que dije del 772 y 766 hay buenos argumentos para decir que el acreedor puede aferrarse a ellos para decir, a mí me pagan lo que me debían pagar. Incluso un sector doctrinario señaló que esta obligación del 765 es una obligación facultativa. Y la obligación facultativa tiene como factor que elige el deudor que paga, pero es renunciable. Entonces, está renunciado. Bien. Con lo cual, pudiendo renunciar al deudor, vamos ahí a una redacción muy sencilla, que si pretendemos en un contrato de compraventa que el deudor que se obligó a pagar en dólares pague en dólares, nos basta con señalar que el deudor debe renunciar, o sea, que una frase que por ejemplo diga que renuncia a invocar en su favor el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta es una manera. La famosa cláusula dólar, ¿no? Bien, la que llamamos en general cláusula dólar. Por supuesto, no confundir con la cláusula dólar de conversión a los efectos impositivos, ¿no? Estamos hablando de la renuncia. Se llama comúnmente la cláusula dólar y bueno, la jurisprudencia acompañó en este sentido, ¿no? Que hubo fallos recientes. Exactamente, claro. Dicen que esta cláusula es perfectamente admitida, porque no atenta contra el orden público y demás. ¿Hace falta esta frase colorearla con alguna otra mención de, por ejemplo, que contiene dólares, que tiene dólares en su poder, que ha analizado la situación económico-financiera? No por esto. Ahora voy a hablar 2 minutos de la imprevisión, pero no por esto. ¿Qué más? Bueno, es bueno tener en cuenta también, vinculado a la misma cuestión del pago en moneda extranjera, que algunos ponen en tela de juicio la utilidad de frases como estas cuando estemos en presencia de un contrato de consumo. Que hay que decirlo, cuando muchos autores de contratos dicen en realidad la regla debiera ser que los contratos son de consumo, en la actualidad, están mirando una masificación que es un poco ajena a lo que hace un escribano. A ver, cuando hablamos de la primera venta en propiedad horizontal, podemos hablar de un contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales predispuestas, muchas veces también a contrato de consumo, pero habitualmente, con una lectura un poco más rigurosa y que no pretenda expandir más allá de los límites finalistas del legislador, en la compraventa de inmuebles usados, que hacemos mucho, no hay contrato de consumo, porque falta alguno de sus elementos. Pero si lo hubiera, surge otra inquietud, y es que a los contratos de consumo se le aplican las reglas de los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Voy a ir a la conclusión práctica que me interesa.
tenemos articulado en la Ley de Defensa del Consumidor y en el propio código que señala que en los contratos de consumo no puede renunciarse en favor del proveedor y en perjuicio del comprador, del consumidor, obligaciones que él asuma. O sea, no puede disminuirse la responsabilidad. Entonces dicen que, de la mano de esta idea, una cláusula que señalara lo que acabo de comentar, que renuncia el comprador, por ejemplo, a invocar en su favor esto, cuando el vendedor sea un constructor, por ejemplo, sería una cláusula ineficaz. Bueno, ahí hay que tener un cierto cuidado. ¿Por qué? Porque entramos a jugar con otra gama de artículos que nos van a permitir concluir lo mismo. El 1121, que está en materia de estos contratos de consumo celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, hace un juego el código en los reenvíos, nos señala que entre las cláusulas que no se podrán declarar abusivas, y ahí está justo el sector de cláusulas abusivas que empieza, que digo, se aplica a estas figuras, están aquellas que vinculen el precio de la operación con el servicio o bien que se concede. Esto hay que decirlo. Es decir, que yo puedo declarar abusivo, por ejemplo, que me digan que para renunciar tendré que avisar tanto antes, que tendré que hacer tal o cual malabar, que mandar un correo electrónico y esperar respuesta, todo eso sí. Pero no pueden declarar abusivo una de las pocas cosas que el consumidor sabe evaluar, que es el precio del servicio o de la obra. Porque si no, claro, se desmorona todo. Ahí ya no es que no se aplica el pacta sunt servanda, no se aplica nada. Está desmoronado todo. El contrato ya no tendría casi ningún efecto vinculante del 959. Entonces, conclusión. Si las partes acordaron que este inmueble vale, por decir algo, $200.000, con el aumento hay que cuidarse los ejemplos para que no queden ridículos. Cuando esto se grabe y alguien lo vea dentro de unos años, dirá, miren, $200.000, jaja. Bueno, no sé. Cuando alguien dice que el precio va a ser $200.000 de este inmueble, y decimos que el comprador, que es el deudor, en cuotas sucesivas, renuncia a invocar el 765 en su favor, difícilmente alguien pueda decir que esta cláusula no se le aplica porque renunciando el consumidor a un derecho que le afecta y que yo vulneraría este 1121. ¿Por qué? O sea, vulneraría el principio de la imposibilidad de cláusulas abusivas. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de una cláusula que alude a la relación entre el precio y la obra que me están haciendo, es decir, en este caso, la transmisión del dominio. En conclusión, como hay un vínculo directo entre esto que está pagando y el precio, o sea, el precio este que está pagando y el inmueble que le están transmitiendo, esa es una cláusula que no se puede declarar abusiva, porque lo que estamos diciendo es que este inmueble vale eso. Declare abusivo, por ejemplo, la renuncia a la evicción o a los vicios ocultos. Perfecto. Pero no puede declarar abusivo que el consumidor renuncie y diga voy a pagar sí o sí en dólares. A esto se suma algo más, que si yo voy a compraventa, en 1133, que me habla del precio, me dice que es válido cuando las partes lo fijen de distintas maneras, una de las cuales es un procedimiento. En la parte final del artículo lo dice, procedimiento determinado. En conclusión, las partes están hablando de un procedimiento. Están diciendo acá, bueno, nosotros decimos que lo vamos a pagar en dólares. Y sí o sí en dólares. Así que, como resulta esencial al contrato, no se puede declarar cláusula abusiva, porque está en estrecha relación con la cosa que me están entregando. Finalmente, unas breves ideas sobre la imprevisión, que a veces se invoca, y el caso fortuito, que son las vías paralelas que se usan para esto. ¿Qué pasa si alguien dice, bueno, pero hoy me resulta excesivamente oneroso la imprevisión, 1091, o me resulta imposible, 1730, caso fortuito, fuerza mayor, que ahora lo escuchamos un poco de la mano del famoso artículo 6, inciso 6 del decreto del presidente por el tema del aislamiento, el 297. Bueno, esto es otro sendero, ¿sí? Esto es derecho privado. Bueno, cuidado, porque acá tanto uno como otro son renunciables. Entonces, para no hacer tantas piruetas de redacción, basta con que el comprador diga, uno, voy a pagar en dólares, por ejemplo, ¿no? Renuncio a invocar en mi favor 765, de la misma manera que quieran redactarlo. Otra, renuncio a invocar en mi favor la teoría de la imprevisión. Y otra, renuncio a invocar en mi favor el caso fortuito. Esto se puede decir así o se puede decir con redacciones un poco más sofisticadas. Algunos, para evitar que se diga, por ejemplo, que hay abuso del derecho, que es una tara que obviamente rodea cualquier contrato invocada
de buena fe o de mala fe, pero existe, empiezan a explicar y dicen que posee en su poder la cantidad de dólares estadounidenses. Te iba a preguntar Bueno, eso. ¿Se los pueden robar? una se lo pueden robar, otra, ¿Se los puede un juez gastar? dirá, pero además un juez dirá, usted va a comprar un inmueble de $200.000 en 10 cuotas, pero tiene $200.000 guardados, o sea, quiere someterse a pagarlos en cuotas, lo saca de puchitos. Sí, Quiere decir que la utilidad de estas cláusulas del agregado y la justificación es muy relativa. es relativo. ¿Me da absoluta certeza? ¿Puede el acreedor decir, con estas 3 cláusulas me quedo tranquilo que nada va a invocar en su favor el deudor? No. ¿Por qué? Porque además de tener el caso fortuito / fuerza mayor, que es lo mismo, e imprevisión, 1091, tengo el famoso abuso del derecho. ¿Podrá un juez considerar que estas renuncias establecidas de esta manera implican abuso del derecho? Sí, obviamente. ¿Cómo hago para evitarlo redactando? No puedo. No tengo que contratar. Son cuestiones de hecho acerca de las cuales nosotros no podemos combatir. Es decir, estamos expuestos a que estos análisis de hecho, por su señoría, son pasibles en cualquier contrato. Lo que puedo hacer es revestir el asesoramiento notarial de todos los pormenores, explicarle al deudor las consecuencias de su renuncia, al acreedor las eventuales consecuencias de una invocación de abuso del derecho por el deudor, y basta. ¿Puede haber lesión 32 del código? Claro que puede haber lesión, siempre. ¿Por qué? Bueno, porque tiene ciertos requisitos, la debilidad psíquica, la inexperiencia, de la necesidad de una de las partes y demás, que dando las demás conclusiones, como son la evidente desproporcionalidad en las prestaciones y demás, digan que hay lesión. ¿Cómo lo evito? No puedo. Es decir, en rigor, esto que aparenta traernos desazón, tiene que orientarnos para otro lado, tiene que orientarnos a reverdecer y sobre todo revalorizar la función notarial, en el sentido de la importancia del asesoramiento. Nosotros damos fe pública, y esto claramente es lo que distingue nuestra función, pero además somos asesores jurídicos, obligados por el propio código, el 301, las operaciones de ejercicio. Así que Exactamente. no queda más que explicarle. La certeza del 100% no la puedo tener. No. Si mañana sobreviniera una ley que dispusiera la prohibición de pago en moneda extranjera, sería un caso de imposibilidad de cumplimiento del 955, que me daría pie a distintas soluciones, sí, y ahí viene la última, el último consejo práctico. ¿Qué puedo hacer? Además de estas 3, puedo poner otra que diga que en caso de resultar de cumplimiento imposible, sin aclarar los motivos, hay imposibilidad jurídica, fáctica y económica, según una vieja doctrina. Algo decía Larens, por ahí Karl Larens. Pero bueno, imposible, por ejemplo, porque venga una ley. Y ahí vengo con todas las alternativas. Decir, el deudor deberá pagar la cantidad de pesos necesarias para adquirir los dólares en tal bolsa, o deberá pagar la cantidad de pesos necesaria para adquirir títulos públicos de la República Argentina de cualquier clase y serie en las bolsas de Nueva York, Zurich, Montevideo, a elección del acreedor. O, en lugar de adquirir los títulos valores y evaluarlos así, es la cantidad de títulos valores necesaria. ¿Para qué? Vendidos en las bolsas de donde se le ocurra al vendedor, le permitan obtener la cantidad de moneda extranjera equivalente al precio. Con esas 4, hago todo lo que puedo hacer para intentar asegurar a la parte acreedora que va a recibir lo que la parte deudora se obligó. Con menos de eso, estoy siempre en algún riesgo. Con todo eso, las 3 de renuncias, 765, imprevisión, caso fortuito, más la previsión de que aún con todo eso resulta imposible, voy a pagar en pesos o adquirir títulos públicos para lograr satisfacer al acreedor, con todo esto tengo la máxima cobertura posible. ¿Qué más que esto puedo hacer? Nada. Ahí se me terminó la actuación notarial. Es la máxima cobertura que le puedo brindar yo a un acreedor. Tengo una pregunta bastante curiosa, que es un tema que hay que tener cuidado. A ver. El dólar intermedio. Teniendo en cuenta las cláusulas que suelen recomendarse para evitar la frustración de las expectativas de quien es acreedor a una obligación en dólares en vistas a lo expuesto del artículo 765 y que consisten en permitir al deudor desobligarse entregando la cantidad de pesos necesarios para adquirir la misma cantidad en la plaza de Montevideo, Nueva York. Bueno, es algo sencillo y práctico de realizar para poder explicarles a los clientes
Me sucedió que los requirentes solicitaban pactar la posibilidad de que el deudor entregue pesos para un valor intermedio entre el dólar blue y el oficial. Ahí tenemos Bien. la ley penal cambiaria, ¿no? Marcelo, ¿qué querés Claro, comentar? claro. Sí, claro, que ahí nos evita esto, o sea, nos impide recurrir de esta manera. Porque, ¿qué pasa? Todo corre por este lado. Voy a intentar también presentar algo árido, pero con alguna sistematización práctica. Vamos a ver. Si nosotros consideramos que la obligación de dar sumas de dinero en moneda, bueno, estoy pisándolo con la frase, estoy asumiendo, tomando partido. La obligación de pagar en moneda extranjera, es decir, moneda que no es de curso legal. Si la consideramos obligación de dar sumas de dinero, no puedo hacer eso. Solo podría hacer eso si la considerara obligación de valor. Es decir, la obligación de valor del 772. Lo que ocurre es que la obligación de valor del 772 es hermoso el artículo, lo que pasa es que el código no dijo cuáles son las obligaciones de valor. Entonces seguimos trabajando con la jurisprudencia y la doctrina. Es decir, habían nacido, por ejemplo, la de indemnización de daños, que yo empiezo, el daño estuvo en tal época y cuando me lo pagan es irrisorio. Entonces empezaron con eso, después siguieron con alimentos. Hoy pareciera que convencionalmente es posible crear obligaciones de valor. Si fuera así, yo dijera que es una obligación de valor, yo pago en función del monto que valga la cosa. Es, a ver, como diría la doctrina, no pago un quantum, sino un quid. Entonces, en la obligación de valor, si yo dijera que estos dólares son una obligación de valor, yo lo establezco en relación al valor de otra cosa cierta. Por ejemplo, Bien. ¿cuál es la cosa cierta? La cotización que haya en tal lugar. Pero si lo considero dinero, no. Entonces, lo que no puedo hacer en esto es, a ver, tomar rico y que no engorde. Tomo lo que me gusta de las dos. Bueno, no puedo. Es decir, acá, con la ley penal cambiaria de por medio, podemos considerar que atribuirle un valor distinto estaría vulnerando las provisiones de esa ley. Así que tengo que ceñirme a la cotización del valor oficial. Por eso, la alternativa de fijarla en función del valor, mejor dicho, del costo que tiene otra cosa cierta, es perfectamente posible. Por eso es que puedo poner, sin lugar a dudas, la obligación se convertirá, en caso de ser imposible, en la de comprar títulos públicos por la cantidad necesaria para que, vendidos en Nueva York, me den los $200.000 del ejemplo. Entonces, llega un resultado similar, pero por el sendero normativo que me marca la legislación vigente. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Buenas tardes. Bueno, tiene que ver con la pandemia, es un tema que no podemos evitarlo. Mi inquietud es la siguiente: hay un contrato de seña por la compra de un inmueble. Bueno, de esto hablamos un poquito, ¿no? El nombre o lo que dice. La compra definitiva debía efectuarse durante la vigencia de la cuarentena total y resultó de cumplimiento imposible, inculpable. ¿Corresponde la devolución de la seña? Bien. Es para interpretar, te la dejo a vos. Perfecto. La primera cuestión es que ya la colega está tomando partido, es incumplimiento inculpable. Nosotros no lo determinamos. Vamos a suponer, yo entiendo lo que está planteando, claro. Sí. Está planteando en el sentido que dice el deudor, yo no puedo cumplir porque no me dejaban salir de mi casa. Bueno, claro. Ese es un supuesto clásico de caso fortuito, fuerza mayor. De hecho, la pandemia en sí misma lo es. Ahora, lo que hay que entender, cuidado, depende de qué se pactó. Porque si lo que pactaron es pagar y punto, cuidado, porque alguien podría decir, no está prohibido contratar, está prohibido que usted salga de su casa para hacer un pago, pero ¿por qué no hace un pago electrónico? Entonces, por eso es tan importante fijar el medio de pago. Si no lo fijamos en este tipo de obligaciones, como presumo que es la que cuenta la colega, exacto, el pago es en el sentido del deudor. Pero difícilmente no hayamos dicho. Entonces seguramente dijimos algo, con lo cual si dijimos que era mediante pago en efectivo, por ejemplo, está claro que hay incumplimiento. Pero ojo, la fuerza mayor se determina judicialmente. Y siempre y cuando además no haya estado renunciada. Porque si está renunciada, ya no. Es decir, no lo puede invocar a su favor, quiero decir. Clarísimo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Existen fallos donde los jueces dictan el esfuerzo compartido fijando un prorrateo en el valor del dólar? Pregunta Julio. Esta me parece que es la pregunta pertinente. Claro. Bueno, no hay con el nuevo código por el solo hecho de haber sido en dólares. Es decir, los fallos que hay son muy consistentes. Incluso hubo uno muy resonado que se dictó en agosto mismo, cuando estaba en vigencia el código,
pero en agosto de 2015 estoy hablando, recién en vigencia Sí, del sí. código, con una relación contractual del viejo código, pero haciendo referencia al nuevo, diciendo, mire que en esto, más allá del 765 última parte, con la renuncia del deudor, etcétera, tiene que pagar en dólares, con lo cual hasta ahora no lo hubo. Lo que Claro, pasa es que nosotros, lo que estamos jugando, lo que el colega entiendo que tiene como inquietud, es esto, es cuidado. Ahora con los años empieza a haber cada vez una brecha más grande entre el llamado dólar paralelo, blue, etcétera, y el dólar oficial, que es el de la exacto, conversión. Entonces, en esa exacto. brecha es en donde ve el colega que puede dar lugar a abusos. Pero eso lo declara un juez. Aclaro una cosa también con los fallos, que a veces se nos genera toda una fiebre jurisprudencial con esto, porque tenemos incontinencia, salen todos los días un fallo. Hay que acordarse que Argentina hoy tiene cerca de 2.000 jueces que juzgan el nuevo Código Civil y Comercial. Cerca de 2.000. 2000. Entonces, cuando te vienen con que, hablo de todas las instancias y de todas las competencias materiales en donde puede estar, cuando te vienen con que un juez dijo A y otro juez dijo Z, bueno, mire, ¿sabe la cantidad de fallos que tiene que haber? Hoy, ¿qué es lo que no quiero asustar con esto? No quiero generar la psicosis de que le llamemos jurisprudencia a 2 fallos. Claro. Porque hace 50 años, cuando teníamos menos de la mitad de jueces, le llamábamos jurisprudencia a 5 o 6. Si no, a nadie se le hubiera ocurrido. Le llamábamos Clarísimo. doctrina judicial cuando había uno o Doctrina dos. judicial. Hoy, que tenemos 5 veces, 2 veces el doble, más del doble de jueces, que lo que había antes, sale uno y decimos que hay jurisprudencia. No, calma, esto cambia día a día. Entonces, Exacto. hay que ser consistente. Por eso, las jornadas nacionales de civil, que las marco, suelen ser un sendero, primero porque es la flor innata en general de los docentes argentinos en las distintas materias, que no siempre concurran todos, y segundo, porque muchos de los que votan son jueces. Sí. Entonces, las orientaciones que se marcan ahí, cuidado porque impactan. Que la jornada, la primera que hubo, 2 meses de vigencia del código, haya dicho que es renunciable esta facultad y que no hay chance de invocar orden público en este sentido, es más que relevante. Y por eso marcó toda la jurisprudencia posterior, que dijo, señores, si el deudor renunció, invocando el número, no invocando, no hay pie a que se diga otra cosa. Ni siquiera se quiso buscar por el lado del derecho del consumidor, como se dijo. Porque el 1121, digo, era tajante en ese sentido, de orientarnos a que el precio es parte de lo que no podemos declarar abusivo. Bien. Bueno, vamos con la última pregunta. Creo que tu exposición fue muy completa. Las preguntas son bastante parecidas y muchas se relacionan a lo que fuiste aclarando durante la charla. Buenas tardes. Quisiera saber si hay una acción que le pueda caber a un comprador que firmó boleto previo a la pandemia para rescindir el boleto con la menor pérdida posible de dinero. Bueno, esta pregunta creo que la contestaste con la pregunta anterior, ¿no? Claro, exacto, sí, viene por ese lado. O sea, él, si puede invocar el caso fortuito fuerza mayor, es una cuestión de hecho. Tengan en cuenta igual una cosa que es importante. Sí. Para la imprevisión, porque diga que es oneroso por el aumento, o por el caso fortuito. Primero, que no está renunciado. Y segundo, que es caso fortuito es lo imprevisto o lo que previsto no se pudo evitar. Entonces, hay que ver hasta dónde podía ser. A ver, si seguimos alguna tesis filosófica que no es la que me gusta, yo soy un naturalista y no lo puedo disimular, pero si seguimos a Harari, que dice, a ver, natural es lo que puede pasar. Bueno, está bien, si lo vemos así, imprevisto en sentido técnico no hay nada, mientras el orden físico lo permita. ¿Alguien puede decir que la pandemia es técnicamente imprevisible? No, puede ser imprevista, pero imprevisible no. Imprevisible no. Entonces la diferencia en el código es importante, porque si hablamos exclusivamente de imprevisible, no es imprevisible la pandemia, porque es físicamente posible en el orden natural de las cosas que ocurra. Bueno, sí. Ahora, ¿alguien podía preverlo con un razonamiento más o menos coherente y armónico y antes de diciembre del 19? No. Entonces, aún prevista, no se pudo evitar. Cuidado, si usted lo firmó, por ejemplo, cuando casi todo el mundo venía anunciando cuarentenas o prohibiciones de desplazarse, o eventualmente acotaciones a la movilidad, bueno, no sé hasta dónde un juez dirá que usted fue precavido y que puede invocar en su favor la imprevisión. A lo mejor fue poco prudente en hacerlo. Entonces, esa causal a lo mejor no la puede invocar. Cuidado que tenemos en distinto lugar del código, y con esto termino. La imprevisión está como una de las causales de extinción del contrato. El caso fortuito es como una de las exenciones a la responsabilidad.
O sea, podemos llegar a tener imposibilidad de cumplimiento del 955 con responsabilidad igual que es el caso fortuito. Son dos senderos distintos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que nos importa, que el comprador diga, no quiero terminar de pagar y no escriturar para no seguir pagando, o simplemente queremos decir que salga totalmente indemne. Claro. Porque cuidado, el estándar es mucho más alto para juzgarlo. ¿De acuerdo? Clarísimo. Bueno, ¿querés hacer un cierre? La verdad que me encantó la charla y te felicito y les agradezco a todos el habernos acompañado. Llueven los corazones, así que creo que la gente estuvo muy contenta con tu conferencia. Marcelo, ¿querés hacer un cierre final del tema? Y ya nos despedimos. A ver, primero espero haber satisfecho las expectativas en el sentido de haber sido práctico, que era mi intención. De los temas que dije que eran discutibles, en todos me encantaría debatir con quien no lo comparta, pero no era la idea acá. Era la idea acercarles lo que piensa la mayoría, porque la actividad nuestra, la función preventiva, que es clave en estas épocas, es decir, mire, no es que esto está mal interpretado, pero si todos van por ahí y yo hago un contrato con mi idea que sostuve en tal lugar, bueno, no voy a satisfacer realmente la función notarial más genuina de los maestros españoles. En un código que está plagado de incertidumbre, tengo que ser muy cauto, ser muy categórico en la redacción contractual, saber cuáles son las orientaciones dominantes y tratar de cubrir el mayor abanico posible de certidumbre, porque nuestra función es eso. Cuando nosotros empezamos a juzgar, no pague porque hay caso fortuito, nos estamos metiendo en una incumbencia que no es nuestra. Es muy ponderable, no es ni mejor ni peor, pero es distinta. Nosotros tenemos una función preventiva, tenemos que hacer el contrato intentando dar todas las armas para que el juez, en lugar de juzgar derecho, juzgue hechos. Nosotros tenemos que hacer claros y que el contrato no dé lugar a interpretaciones ambiguas. Lo que tiene que dar lugar a interpretación ambigua son los hechos, pero no lo que redactamos. Porque si da lugar a interpretación ambigua es porque redactamos mal. Y ahí es responsabilidad nuestra, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, excelente. Muchas gracias. Creo que vamos a tenerte de nuevo si aceptás la invitación. Queremos volver a invitarte más adelante. Bueno, me encantaría que vuelvas a estar con nosotros. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, a todos. Gracias. Hasta luego.